Cuando Damián Valdés, un magnate de 38 años y poseedor de una inmensa fortuna, arribó al establecimiento gastronómico más selecto de la metrópoli para su encuentro a ciegas, jamás cruzó por su mente que una pequeña de 7 años transformaría su existencia de manera irrevocable. Lo que aquellas palabras infantiles revelaron lo dejó completamente atónito. El restaurante Cielos de Zafiro era esa clase de recinto donde el precio de una simple botella de vino superaba los ingresos mensuales de cualquier ciudadano promedio. Sus bóvedas elevadas, decoradas con inmensos candelabros de cristal cortado, sumadas a la mantelería de lino impoluto y una vista panorámica que dominaba la urbe desde el piso 45, lo convertían en el escenario predilecto para los encuentros más elitistas de la alta sociedad. Damián Valdés acomodó la correa de su exclusivo reloj de colección mientras contemplaba las luces de la ciudad titilando bajo sus pies. A su edad, había erigido un imperio inmobiliario colosal que lo posicionaba como uno de los hombres más acaudalados de la nación, pero, paradójicamente, también en uno de los más aislados. Su triunfo financiero era indiscutible. Propiedades distribuidas en 3 continentes, una corporación valorada en $1.000 millones y capital suficiente para adquirir cualquier capricho. Todo, excepto lo que su alma urgía, un vínculo humano auténtico. Señor Valdés, el sommelier se aproximó con una reverencia sutil y profesional. ¿Desea que descorchemos el champagne reserva mientras aguarda a su acompañante? Todavía no, respondió Damián sin desviar la mirada del ventanal. Esperemos a que ella llegue. El reloj marcaba las 8:15 de la noche. Elena, su asistente ejecutiva, había orquestado esta velada con una tal Valeria Torres, quien supuestamente era una abogada corporativa exitosa de 32 años. Las credenciales eran intachables, egresada de una facultad de leyes de élite, socia en uno de los bufetes más renombrados de la ciudad, sin descendencia y sin exmaridos problemáticos. En teoría, era la candidata idónea para alguien de su nivel, pero Damián había asistido a suficientes citas ideales para comprender que la perfección curricular rara vez se traducía en una química genuina. Las mujeres que solía frecuentar mostraban mayor interés en su saldo bancario que en descubrir al ser humano detrás de la riqueza. Habían transcurrido 3 años desde su último intento serio por hallar una compañera, 3 años dedicados enteramente a la expansión de su dominio comercial. Su teléfono móvil vibró sobre la mesa. Era un mensaje de Elena. Valeria confirma que está en camino. Tiene un ligero retraso debido al tráfico. Envía sus disculpas. Damián soltó un suspiro. La impuntualidad era algo que detestaba, aunque reconocía que el caos vial de la ciudad podía ser errático. Bebió un sorbo de su agua mineral importada y revisó su correo electrónico para matar el tiempo. Tenía 3 ofertas de adquisición para unos terrenos en Miami, una propuesta de alianza estratégica en Dubái y una invitación para ser ponente en una conferencia de inversiones en Singapur. Su existencia era una sucesión infinita de cifras, acuerdos legales y determinaciones que impactaban a miles de trabajadores. Disculpe, señor. La voz era tan tenue que Damián casi no logró percibirla por encima del murmullo sofisticado de las conversaciones ajenas. Alzó la vista y se topó con una imagen que jamás esperaría encontrar en un sitio de esa categoría. Una niña pequeña, que no aparentaba más de 7 años, estaba de pie junto a su mesa. La pequeña vestía un traje azul marino que, aunque estaba limpio, denotaba el paso del tiempo. Sus zapatos escolares negros lucían algo desgastados, aunque bien lustrados, y su cabello castaño estaba recogido en 2 trenzas impecables que alguien había elaborado con esmero esa mañana. Lo que más impactó a Damián fueron sus ojos, inmensos, expresivos y cargados de una madurez impropia para su corta edad. ¿Qué haces aquí, pequeña?, preguntó Damián, escaneando el perímetro en busca de algún adulto responsable. ¿Dónde se encuentran tus padres? El gerente del restaurante se aproximó a paso veloz, visiblemente alterado por la intrusión de una infante en el establecimiento más exclusivo de la ciudad. Señor Valdés, le ruego 1000 disculpas.
No concibo cómo esta niña logró ascender hasta aquí. La seguridad del edificio debería haber. Espere, Damián alzó una mano para detenerlo. Algo en el semblante de la niña lo frenó. Había una determinación férrea en su mirada, mezclada con inquietud. ¿Cuál es tu nombre? Lucía Torres, respondió la niña con una voz trémula pero llena de valentía. Y mi mamá envía sus disculpas por la demora. El apellido golpeó a Damián como una revelación repentina. Torres. ¿Tu madre es Valeria Torres? Sí, señor. Ella se encuentra abajo, en el auto, intentando reunir el dinero para pagar al valet parking. No sabíamos que costaba tanto estacionar aquí. Los ojos de Lucía se anegaron de lágrimas que luchaba por no derramar. Me pidió que subiera para explicarle que ya viene, pero que necesita unos minutos más. Damián sintió como si el piso se desestabilizara bajo su silla. El servicio de ballet en el Cielos de Zafiro costaba $80 por velada, una cifra que para él era invisible en sus gastos, pero que evidentemente representaba una barrera financiera infranqueable para su cita. ¿Tu mamá está buscando monedas para el estacionamiento? Preguntó Damián, intentando procesar la realidad de la situación. Lucía sintió y una lágrima solitaria rodó por su mejilla. Ella no quería que usted se enterara. Me instruyó para que le dijera que había tráfico, pero yo no me siento bien mintiendo. Mamá siempre me enseña que la honestidad es lo más valioso. El gerente lucía completamente desorientado. En sus 2 décadas gestionando el restaurante más selecto de la urbe, jamás había presenciado un escenario semejante. Señor Valdés, ¿prefiere que llamemos a seguridad? No, respondió Damián con firmeza. Su atención estaba totalmente capturada por la niña valerosa que había subido 45 pisos para defender a su madre. Lucía, ¿por qué tu mamá no tiene dinero para el estacionamiento? La interrogante era frontal, quizá demasiado cruda para planteársela a una niña, pero había algo en la honestidad brutal de Lucía que demandaba la misma franqueza como respuesta. Porque gastamos todo nuestro dinero extra en mi vestido nuevo para la escuela y en el taxi para llegar hasta aquí. Respondió Lucía con la sinceridad desarmante propia de la infancia. Mamá pensó que podríamos caminar desde un estacionamiento más económico, pero al llegar, el señor de la entrada nos dijo que no podíamos dejar el auto en la calle. Damián sintió una conmoción en su pecho, una sensación que no había experimentado en años. No era simple lástima, era el reconocimiento de una valentía auténtica. Aquella niña se había arriesgado a la humillación pública para salvaguardar la dignidad de su madre. Lucía, ¿dónde está tu papá? No tengo papá, respondió con sencillez, como si fuera el hecho más natural del mundo. Siempre hemos sido solo mamá y yo. ¿Y a qué se dedica tu mamá? Era abogada en una compañía gigante, pero la despidieron el mes pasado. Ahora está buscando un empleo nuevo. Los ojos de Lucía brillaron con algo que parecía orgullo. Mamá es muy inteligente. Dice que encontrará algo muy pronto. Las piezas del rompecabezas comenzaron a encajar en la mente de Damián. Valeria Torres, la exitosa abogada corporativa, había perdido su empleo. Aquella cita no era meramente una oportunidad romántica, era posiblemente su primer intento de socializar, tal vez incluso de hacer contactos profesionales, tras lo que debía haber sido un golpe devastador para su carrera y su economía. ¿Sabes por qué tu mamá quería tener esta cita conmigo? Preguntó Damián con suavidad. Lucía se mordió el labio inferior, ponderando su respuesta. Mamá dice que es importante conocer gente nueva y que tal vez usted podría ser un buen amigo. La inocencia de la respuesta contrastaba dramáticamente con la realidad que Damián empezaba a comprender. Valeria probablemente albergaba la esperanza de que esta cita pudiera abrir puertas laborales, no solo personales. Señor, interrumpió el gerente discretamente, hay una dama en el vestíbulo preguntando por usted. Dice que su hija está aquí arriba. Que suba inmediatamente, ordenó Damián.
Y ordene al valet que traiga su auto sin costo alguno. Pero, señor, el protocolo del restaurante. Yo cubriré cualquier diferencia, sentenció Damián con una autoridad que no admitía réplica. Y asegúrese de que la traten con el mismo respeto que otorgarían a cualquier otro comensal distinguido. Lucía lo observó con los ojos desmesuradamente abiertos. ¿No está enojado con nosotras? ¿Por qué habría de estarlo? Porque somos pobres y este es un lugar para gente rica. La simplicidad brutal de esa observación golpeó a Damián con más fuerza que cualquier presentación de negocios que hubiera presenciado. Lucía, el dinero no determina el valor de una persona. Tu valentía al subir aquí para ayudar a tu mamá vale más que cualquier cifra en el banco. Los ojos de la niña se iluminaron como si hubiera presenciado un milagro. ¿En serio? ¿En serio? En ese instante, las puertas del ascensor se abrieron y una mujer apareció en la entrada del restaurante. Incluso a la distancia, Damián pudo apreciar su belleza, pero hubo algo más que capturó su atención, la forma en que sus ojos buscaron y hallaron inmediatamente a su hija, la manera en que su postura mezclaba alivio y vergüenza. Valeria Torres caminó hacia la mesa con la dignidad de alguien que ha enfrentado la adversidad pero se niega a ser quebrantada por ella. Llevaba un vestido negro, sencillo pero elegante, y Damián notó que, al igual que el vestido de su hija, había sido seleccionado cuidadosamente para causar la mejor impresión posible con recursos limitados. Lucía, exclamó suavemente al llegar a la mesa. Te dije que esperaras en el auto. Lo siento, mamá, pero no me parecía correcto dejar que el señor pensara que llegabas tarde por ser irresponsable. Valeria cerró los ojos un momento y Damián pudo percibir la mezcla de orgullo y mortificación que cruzó por su rostro. Al abrirlos, se dirigió directamente a él. Señor Valdés, le debo una disculpa enorme. Esto es completamente inapropiado y... Por favor, siéntese, interrumpió Damián, poniéndose de pie para retirarle la silla. Y no hay nada que disculpar. Valeria tomó asiento lentamente, claramente esforzándose por mantener la compostura. Damián pudo ver que rondaba los 30 años, con unos ojos inteligentes que reflejaban tanto determinación como fatiga. Era esa clase de cansancio que proviene de luchar sola contra el mundo. Lucía, dijo Valeria con dulzura, ¿por qué no vas al vestíbulo a esperar mientras los adultos conversan? Puede quedarse, dijo Damián. De hecho, insisto. Era una decisión que lo cambiaría todo. El silencio que siguió fue abrumador. Valeria mantenía sus manos perfectamente entrelazadas sobre su regazo, pero Damián notó el ligero temblor en sus dedos. Lucía permanecía de pie junto a la mesa, mirando alternativamente a su madre y al hombre que acababa de conocer, intuyendo instintivamente que algo importante estaba por suceder. Lucía, habló finalmente Valeria, con la voz cuidadosamente controlada, ¿puedes sentarte aquí a mi lado y comportarte como una señorita mientras hablamos? La niña obedeció de inmediato y Damián notó la forma en que Valeria pasó instintivamente su brazo alrededor de los hombros de su hija. Era un gesto protector, pero también de búsqueda de apoyo. En ese momento, Damián se percató de que no sabía quién estaba más nerviosa, si la madre o la hija. Señor Valdés, comenzó Valeria, le debo una explicación. Por favor, llámame Damián, interrumpió él con suavidad. Y no me debes nada. Pero me gustaría entender mejor la situación. Damián hizo una señal al camarero. ¿Podrían traernos el menú infantil para Lucía y tal vez algunos crayones si disponen de ellos? Era un gesto simple, pero Valeria lo notó al instante. En lugar de tratar a su hija como una molestia o ignorarla por completo, él estaba reconociendo su presencia e intentando hacerla sentir cómoda. Era más consideración de la que muchos adultos habían mostrado hacia Lucía en situaciones formales. Gracias, murmuró Valeria, y había una sorpresa genuina en su voz. Ahora Damián se inclinó ligeramente hacia adelante. Cuéntame qué está pasando realmente. Valeria respiró hondo,
como si estuviera reuniendo valor para una confesión que había ensayado, pero esperando no tener que pronunciar. Hace 6 semanas fui despedida del bufete Sterling & Thorne. Damián conocía la firma. Era uno de los despachos corporativos más prestigiosos de la ciudad, el tipo de lugar donde solo trabajaban los abogados más brillantes y ambiciosos. Ser despedida de allí no era algo que sucediera a la ligera. ¿Puedo preguntar la razón? Recortes presupuestarios, respondió Valeria. Pero había algo en su tono que sugería que había más fondo en la historia. Oficialmente, eliminaron mi posición. Extraoficialmente. Hizo una pausa, mirando a Lucía, quien estaba concentrada coloreando un dibujo de mariposas que el camarero había traído. ¿Extraoficialmente? La animó Damián. Me negué a falsificar documentos para encubrir las prácticas fiscales cuestionables de uno de nuestros clientes más grandes, dijo Valeria en voz baja. Cuando llevé mis preocupaciones a los socios mayoritarios, me dijeron que era demasiado idealista para el mundo real de la abogacía corporativa. Damián sintió una punzada de respeto hacia la mujer sentada frente a él. En un mundo donde la mayoría de las personas hacían concesiones morales por seguridad financiera, ella había arriesgado su carrera por hacer lo correcto. Y desde entonces he estado enviando currículums, asistiendo a entrevistas, tratando de encontrar cualquier cosa en el campo legal. Pero aparentemente, cuando Sterling & Thorne te despide, las otras firmas asumen que hay una razón oscura. Su voz se quebró ligeramente. Mi reputación en la industria está comprometida. Mamá, Lucía levantó la vista de su dibujo, ¿estás triste otra vez? No, mi amor, Valeria forzó una sonrisa. Estoy bien. Pero Damián pudo ver que no estaba bien. Había sombras bajo sus ojos que hablaban de noches de insomnio, una tensión en sus hombros que venía de cargar demasiado peso en soledad, y una tristeza cuidadosamente contenida que solo alguien que había experimentado una pérdida verdadera podría reconocer. ¿Cómo estás manejando las finanzas?, preguntó Damián con gentileza. Tengo algunos ahorros, respondió Valeria, pero no van a durar mucho más. El apartamento, la colegiatura de Lucía, los gastos básicos, se detuvo, claramente renuente a admitir cuán desesperada era realmente su situación. ¿Por eso aceptaste esta cita? La pregunta era directa, tal vez brutalmente directa, pero Damián había aprendido en los negocios que la honestidad, aunque incómoda, era siempre la base de cualquier relación real. Valeria se sonrojó, pero mantuvo el contacto visual. Parcialmente, admitió. Elena, tu asistente, mencionó que podrías estar interesado en conocer a una abogada corporativa. Pensé que tal vez, si congeniábamos, podrías conocer a alguien que estuviera contratando. ¿Y qué pensabas de la parte romántica de la cita? Honestamente, suspiró Valeria, no he pensado en romance en mucho tiempo. Toda mi energía ha estado enfocada en sobrevivir y asegurarme de que Lucía tenga lo que necesita. Damián miró a la niña, quien había terminado su dibujo y ahora observaba a los adultos con la atención silenciosa de alguien que había aprendido a leer las emociones de su madre para saber cuándo preocuparse. Lucía, dijo Damián volviéndose hacia ella, ¿qué quieres ser cuando seas grande? Los ojos de la niña se iluminaron de inmediato. Doctora. Como la doctora Martínez que cuida a mamá cuando se enferma. ¿Tu mamá se enferma mucho? A veces. Respondió Lucía con la honestidad desarmante de un niño, especialmente desde que perdió su trabajo. Dice que es solo estrés, pero a veces la escucho llorar en la noche cuando piensa que estoy dormida. Damián vio cómo Valeria cerraba los ojos un momento, mortificada de que su hija hubiera revelado algo tan íntimo. Pero en lugar de sentirse incómodo, Damián sintió algo que no había experimentado en años, el impulso genuino de proteger a alguien más. ¿Sabes qué, Lucía?, dijo Damián. Creo que vas a ser una doctora excelente. ¿Y sabes por qué? ¿Por qué? Porque ya sabes cómo cuidar a la gente que amas.
Esa es la parte más importante de ser doctora. Lucía sonrió radiante y Damián se dio cuenta de que hacía mucho tiempo que no decía algo que hiciera sonreír genuinamente a otra persona. Señor Damián, corrigió Valeria, no tienes que hacer esto. ¿Hacer qué? Ser amable con nosotras por lástima. Sé que esta no es la cita que esperabas. Una madre soltera desempleada con una niña probablemente no es exactamente tu tipo ideal. Damián la estudió por un momento. ¿Puedo preguntarte algo personal? Ya hemos pasado ese punto, sonrió Valeria con resignación. ¿Cuándo fue la última vez que alguien te invitó a cenar solo porque quería conocerte mejor, sin agenda, sin expectativas, simplemente porque eres interesante? La pregunta la tomó por sorpresa. Yo, no recuerdo. ¿Y cuándo fue la última vez que tuviste una conversación de adultos que no fuera sobre trabajo, dinero o responsabilidades? No lo sé, admitió Valeria. ¿Y cuándo fue la última vez que alguien te dijo que estás haciendo un trabajo increíble criando a tu hija? Los ojos de Valeria se llenaron de lágrimas. Nadie me ha dicho eso jamás. Bueno, yo te lo digo, afirmó Damián con firmeza. Lucía es extraordinaria. Es valiente, honesta, leal y claramente está llena de amor. Eso no sucede por accidente. Eso sucede porque tiene una madre que, a pesar de estar luchando con sus propios desafíos, le está enseñando lo que realmente importa en la vida. Una lágrima escapó por la mejilla de Valeria. No me siento como si estuviera haciendo un buen trabajo. Los buenos padres nunca se sienten así, respondió Damián. Los malos padres siempre piensan que lo están haciendo perfectamente. En ese momento, el mesero se acercó. ¿Están listos para ordenar? Damián miró a Valeria, quien estaba claramente luchando por mantener su compostura. Luego miró a Lucía, quien observaba a su madre con preocupación. ¿Saben qué? Dijo Damián de repente. Este lugar es demasiado formal para una conversación real. ¿Qué les parece si vamos a algún lugar donde Lucía pueda ser realmente una niña? ¿A dónde? Preguntó Lucía con curiosidad. ¿Te gustan las hamburguesas? Me encantan las hamburguesas. Conozco un lugar que hace las mejores hamburguesas de la ciudad y tienen un área de juegos increíble. Valeria parecía confundida. Damián, no tienes que. No lo estoy haciendo porque tenga que hacerlo, interrumpió Damián. Lo estoy haciendo porque quiero hacerlo. Hace años que no tengo una conversación real con personas reales. Ustedes dos son lo más real que he encontrado en mucho tiempo. Mientras salían del Cielos de Zafiro, Damián notó cómo Valeria instintivamente tomó la mano de Lucía, cómo la niña caminaba con perfecta confianza junto a su madre, y cómo ambas se adaptaron sin quejarse al cambio de planes. Había una gracia en su resiliencia que lo impresionó profundamente. Damián, dijo Valeria mientras esperaban el ascensor, ¿puedo preguntarte algo? Por supuesto. ¿Por qué estás haciendo esto? ¿Por qué no simplemente te? ¿Terminaste la cita cuando te diste cuenta de que no era lo que esperabas? Damián consideró la pregunta mientras las puertas del ascensor se abrían. Porque hace mucho tiempo que no conozco a alguien que arriesgue su orgullo para proteger a alguien más. Y porque tu hija me recordó algo que había olvidado. ¿Qué cosa? Que las personas más valiosas en el mundo no son necesariamente las que tienen más, sino las que están dispuestas a dar todo lo que tienen por las personas que aman. Mientras descendían los 45 pisos, Damián se dio cuenta de que algo fundamental había cambiado en él esa noche. Por primera vez en años, no estaba pensando en dinero, contratos o su próxima adquisición. Estaba pensando en una mujer valiente que había sacrificado su carrera por sus principios y en una niña que había subido casi 50 pisos para proteger la dignidad de su madre. Estaba pensando en lo que significaba realmente tener valor. Pero lo que no sabía era que la verdadera prueba de ese valor estaba a punto de llegar, de una manera que ninguno de ellos podría haber anticipado. Mundo Hamburguesa era exactamente lo opuesto al Cielos de Zafiro.
Las mesas eran de plástico rojo brillante, los pisos tenían un diseño de tablero de ajedrez en blanco y negro, y el ruido de niños jugando llenaba el aire con una energía que Damián había olvidado que existía. Pero mientras observaba a Lucía explorar el área de juegos con los ojos brillantes de pura emoción, se dio cuenta de que no había estado en un lugar que se sintiera más auténtico en años. No puedo creer que conozcas este lugar, dijo Valeria, mirando alrededor con una mezcla de diversión y sorpresa. Lucía y yo solíamos venir aquí cuando las cosas estaban mejor. ¿En serio? Preguntó Damián deslizándose en el asiento. Valeria Torres observaba el asiento de vinilo frente a ella, perdida en sus pensamientos. ¿Cuánto tiempo había transcurrido desde la última vez? Alrededor de 4 meses, antes de que su mundo se viniera abajo. Sus ojos siguieron a su hija, quien había descubierto una máquina de videojuegos y la analizaba con la concentración meticulosa de un científico en su laboratorio. Aquel era su refugio especial para las celebraciones. Cuando Lucía obtenía calificaciones sobresalientes, cuando ella ganaba un litigio complejo o simplemente cuando necesitaban recordarse mutuamente que la existencia podía ser divertida. ¿Y qué celebraban la última vez que vinieron? Preguntó Damián. Lucía había perdido su primer diente de leche. Estaba tan ilusionada con la llegada del ratón Pérez que insistió en que debíamos conmemorar la ocasión. Valeria sonrió con una melancolía palpable. Le compré una hamburguesa con queso extra y la porción más grande de papas fritas. La cuenta fue de $15, pero la iluminación en su rostro cuando llegó la bandeja valió cada centavo. Damián sintió una opresión en el pecho. $15. Él gastaba más que eso en un simple café expreso cada mañana en su oficina. Sin embargo, para esta familia, ese monto había representado una celebración que requería una planificación financiera cuidadosa. Mamá. Damián. Lucía corrió de regreso a la mesa, con las mejillas encendidas por la emoción. Tienen un juego donde puedes ganar boletos y canjearlos por premios increíbles. ¿De verdad? Preguntó Damián fingiendo asombro. ¿Qué clase de premios? Hay osos de peluche, calcomanías brillantes y hasta una pelota que rebota hasta el techo. Lucía trepó al asiento junto a su madre. ¿Podemos jugar después de comer? Por favor. Valeria titubeó y Damián pudo percibir el cálculo matemático que realizaba en su mente. Los juegos costaban dinero, un capital que probablemente no le sobraba para destinarlo al entretenimiento. Por supuesto que vamos a jugar, intervino Damián antes de que Valeria pudiera formular una negativa. De hecho, propongo una competencia oficial. ¿Quién será capaz de ganar más boletos? Sí. Aplaudió Lucía. Pero debo advertirte que soy una experta en el juego de baloncesto. Ah, sí. Bueno, yo solía ser una leyenda en mi época. ¿Cuándo fue tu época? Preguntó Lucía con la curiosidad sin filtros de la infancia. Hace mucho tiempo, rió Damián. Cuando tenía tu edad. ¿Tú también venías a lugares como este cuando eras pequeño? La pregunta lo frenó en seco. No, la verdad es que no. ¿Por qué no? Damián miró a Valeria, quien observaba el intercambio con profundo interés. Mis padres consideraban que sitios como este no eran adecuados para niños de nuestra posición social. ¿Qué significa posición social? Indagó Lucía. Significa que tenían mucho dinero y creían que eso los hacía diferentes al resto de las personas, explicó Valeria con suavidad. Pero tener dinero no te hace diferente, Lucía frunció el ceño. Solo significa que puedes comprar más cosas. Exactamente, sonrió Damián. Me tomó muchos años comprender esa lección. Cuando los alimentos llegaron, hamburguesas colosales, papas fritas doradas y malteadas espesas. Damián se encontró vivenciando algo que no sentía desde su propia niñez, la alegría sencilla de compartir el pan sin segundas intenciones, sin negociaciones ocultas, sin nada más que la compañía de personas que genuinamente disfrutaban estar juntas. Damián, dijo Valeria mientras Lucía batallaba con una hamburguesa que casi superaba el tamaño de su cabeza, ¿puedo hacerte una pregunta personal? Después de lo vivido esta noche,
Creo que hemos establecido que las preguntas personales están autorizadas. ¿Por qué nunca te casaste? Un hombre como tú debe haber tenido un sinfín de oportunidades. Damián ponderó la interrogante mientras observaba a Lucía lograr, finalmente, darle un mordisco a su comida. Creo que nunca encontré a alguien que me viera como un ser humano en lugar de como una cuenta de banco. Y, siendo honesto, creo que yo tampoco buscaba realmente a una persona. Buscaba a alguien que encajara en la imagen prefabricada que creí que mi vida debía proyectar. ¿Y qué imagen era esa? La esposa perfecta para el director ejecutivo perfecto. Alguien que luciera impecable en las fotografías de las revistas, que dijera las frases correctas en las galas benéficas y que no interfiriera con mi agenda laboral. Damián bebió un sorbo de su malteada. Básicamente, buscaba un accesorio de lujo, no una compañera de vida. ¿Y qué cambió? Damián miró directamente a Lucía, quien se había manchado la punta de la nariz con salsa de tomate. Una niña de 7 años me recordó lo que significa la verdadera valentía. En ese instante, Lucía levantó la vista de su plato. ¿Estás hablando de mí? Sí, princesa, hablo de ti. ¿Qué hice? Fuiste valiente. Subiste 45 pisos en un rascacielos lleno de extraños para proteger a tu mamá. Eso es lo más heroico que he presenciado en mucho tiempo. Lucía se sonrojó, pero sonrió con orgullo. Mamá dice que la familia siempre se cuida mutuamente. Tu mamá tiene toda la razón. Tras la cena, se dirigieron a la zona de juegos. Damián no había tocado un videojuego desde sus días universitarios, pero pronto se halló totalmente absorto en una competencia feroz de baloncesto contra Lucía, quien resultó ser tan hábil como había prometido. 18 puntos. Gritó Lucía al terminar su turno. Rompí mi récord personal. Muy impresionante. Dijo Damián preparándose para lanzar. Pero ahora debo defender mi honor. ¿Los adultos también tienen honor? Preguntó Lucía. Especialmente cuando una niña de 7 años los está humillando en la cancha. Damián logró anotar 20 puntos, pero tenía la ligera sospecha de que Lucía había contenido su verdadero talento para no aplastarlo por completo. Mientras canjeaban sus boletos por premios, Lucía eligió un oso de peluche púrpura casi tan grande como ella. Damián se percató de que no había pensado en trabajo, dinero o responsabilidades corporativas en más de 2 horas. ¿Sabes qué? Le dijo a Valeria mientras veían a Lucía abrazar a su nuevo oso. Esta es la primera vez en años que me divierto de verdad. ¿En serio? En serio. Generalmente mis noches consisten en cenas de negocios donde todos intentan venderme algo o pedirme algo. Esto es, buscó las palabras exactas. Esto es real. Nosotras también nos estamos divirtiendo, sonrió Valeria. Es la primera vez en meses que veo a Lucía tan relajada y feliz. Ha estado muy estresada. Los niños perciben más de lo que creemos. Ella sabe que estoy angustiada, aunque intento ocultarlo. A veces la escucho jugando con sus muñecas y recrea escenarios donde la muñeca mamá no consigue empleo. Damián sintió una punzada en el corazón. Valeria, quiero preguntarte algo y necesito que seas brutalmente honesta conmigo. ¿Está bien? ¿Qué tan grave es realmente la situación financiera? Valeria miró a Lucía, quien le mostraba a su oso todos los juegos, asegurándose de que el peluche también se divirtiera. Tengo capital para cubrir el alquiler de este mes y el próximo. Después de eso, se encogió de hombros con impotencia. ¿Y la escuela de Lucía? Es una escuela pública, pero hay cuotas, lista de útiles, excursiones, cosas que antes pagaba sin pensarlo 2 veces. Su voz se quebró. La semana pasada, Lucía trajo una autorización para una visita al Museo de Ciencias. Costaba $30. $30 que no tengo. ¿Qué le dijiste? Le dije que quizás la próxima vez. Ella solo sonrió y dijo que estaba bien, que prefería quedarse en la escuela ayudando a la maestra. Las lágrimas comenzaron a asomar en los ojos de Valeria. Damián, mi hija está perdiendo oportunidades de aprendizaje porque yo no puedo costear $30 para una excursión.
Antes de que Damián pudiera responder, un grito agudo y desgarrador cortó el aire. Se giraron al unísono para ver a Lucía en el suelo, junto a la máquina de skee-ball, con su oso de peluche a un lado y la pierna doblada en un ángulo antinatural. «Mamá». Lloró Lucía, y el sonido de su agonía atravesó el aire como un cuchillo. Valeria corrió hacia su hija con Damián pisándole los talones. Cuando se arrodillaron junto a ella, fue evidente de inmediato que algo andaba muy mal. La pierna izquierda de la niña presentaba una fractura clara y su rostro estaba pálido por el dolor y la conmoción. «Mi pierna», sollozó Lucía. «Mamá, me duele muchísimo». «No te muevas, mi amor», dijo Valeria, tratando desesperadamente de mantener la calma en su voz aunque el pánico era visible en sus ojos. «Todo va a estar bien». Damián ya estaba marcando al número de emergencias en su teléfono. «Necesito una ambulancia en Mundo Hamburguesa, sobre la avenida Central. Tengo una niña de 7 años con una fractura aparente en la pierna izquierda». Mientras esperaban a los paramédicos, Damián notó algo que lo perturbó profundamente. Valeria acariciaba el cabello de Lucía, susurrándole palabras de consuelo, pero había una expresión en su mirada que iba más allá de la preocupación habitual de un padre. Era terror absoluto. «Valeria», dijo Damián suavemente, «¿estás bien?» «No tengo seguro médico». Susurró tan bajo que apenas pudo escucharla sobre los lamentos de Lucía. «Perdí la cobertura cuando me despidieron y no he podido pagar la extensión del seguro». Damián sintió como si el mundo se detuviera. «¿Qué?» «Una fractura, rayos X, tratamiento de emergencia. No sé cómo voy a pagar esto». Las lágrimas corrían libremente por sus mejillas. ¿Qué clase de madre soy que ni siquiera puede llevar a su hija al hospital? En ese instante, Damián se enfrentó a una elección que definiría quién era realmente. Podía ofrecer pagar las facturas médicas, lo cual sería generoso pero mantendría cierta distancia, o podía hacer algo que cambiaría fundamentalmente la relación entre ellos para siempre. «Valeria», dijo con firmeza, «mírame». Ella levantó sus ojos anegados en llanto. «Yo me encargo de todo. Los médicos, el hospital, absolutamente todo. Y no quiero que te preocupes por el dinero ni por un segundo». «Damián, no puedo permitir que». «No me estás permitiendo nada. Esto es lo que yo elijo hacer». Su voz se tornó más intensa. «Y hay algo más que necesitas saber». Los paramédicos llegaron en ese momento, interrumpiendo la conversación mientras se hacían cargo de Lucía con eficiencia profesional. Mientras subían a la niña en la camilla, ella extendió su mano hacia Damián. «¿Vienes con nosotras?», preguntó entre lágrimas. «No estaría en ningún otro lugar», prometió Damián tomando su pequeña mano. En la ambulancia, mientras Valeria sostenía la otra mano de Lucía y Damián observaba los edificios de la ciudad pasar por la ventana, se dio cuenta de que las últimas 4 horas habían cambiado algo fundamental en su interior. Ya no era simplemente Damián Valdés, el millonario solitario. Era parte de algo más grande, algo que nunca había experimentado antes. Era parte de una familia. Pero lo que no sabía era que la prueba real los aguardaba en el hospital, donde descubrirían algo sobre la condición de Lucía que lo cambiaría todo para siempre. Mientras las sirenas de la ambulancia perforaban la noche, Damián tomó una decisión que alteraría el curso de 3 vidas. Pero antes de que pudiera implementarla, primero tenían que sobrevivir a lo que los médicos estaban a punto de decirles. Y por primera vez en su vida adulta, Damián Valdés rezó, no por dinero, no por éxito, sino por la vida de una niña que había conocido apenas unas horas antes, pero que ya significaba más para él que cualquier contrato millonario. El Hospital General San Lucas, a las 10:30 de la noche, era un universo completamente distinto al que Damián conocía. Durante sus 38 años de existencia privilegiada, sus únicas experiencias médicas habían sido en clínicas privadas con vestíbulos que parecían hoteles de 5 estrellas y médicos que lo atendían como si fuera realeza. Pero aquí, en la sala de emergencias pública, se encontró cara a cara con una realidad que había existido paralela a su mundo dorado, sin que él lo notara. Las luces fluorescentes zumbaban sobre filas de sillas de plástico naranja ocupadas por familias que claramente llevaban horas esperando.
Un bebé lloraba en brazos de una madre adolescente, un hombre mayor con ropa de trabajo sostenía una toalla ensangrentada contra su mano, y en una esquina, una abuela mecía a un niño pequeño que tosía violentamente. Era el tipo de lugar por el que Damián había pasado conduciendo toda su vida sin verlo realmente. Señora, necesito que llene estos formularios. La recepcionista le entregó una tabla con papeles a Valeria, quien todavía tenía el rastro de lágrimas secas en sus mejillas y suciedad en su vestido por haberse arrodillado en el suelo. Información del seguro médico en la página 2, agregó la mujer de forma rutinaria, sin levantar la vista de su computadora. Damián vio cómo Valeria tomó los papeles con manos que temblaban visiblemente. Sus ojos escanearon la primera página, luego se detuvieron en la segunda. El color se drenó completamente de su rostro. Disculpe, se dirigió Valeria a la recepcionista con una voz que luchaba por mantenerse firme. ¿Qué sucede si no tengo seguro médico en este momento? La mujer finalmente levantó la vista y Damián pudo ver cómo su expresión cambiaba de indiferencia a una compasión fatigada. Claramente había tenido esta conversación demasiadas veces. ¿Tiene algún tipo de identificación que demuestre bajos ingresos, cupones de alimentos, algún programa de asistencia estatal? No, yo, hasta hace poco tenía un buen trabajo, así que... Entonces tendrá que hablar con servicios financieros. Están en el segundo piso, pero no abren hasta las 8 de la mañana. Pero mi hija necesita atención ahora. Los médicos la van a atender, suspiró la recepcionista, pero alguien va a tener que garantizar el pago. Una fractura con rayos X, posible cirugía si es complicada, estamos hablando de una cifra entre $3,000 y $15,000, dependiendo del tratamiento. Damián vio cómo Valeria se tambaleó ligeramente, como si las palabras fueran golpes físicos. $15,000. Era menos de lo que él gastaba en una cena de negocios elaborada, pero para ella representaba una montaña imposible de escalar. Yo me haré cargo de todos los gastos, dijo Damián acercándose al mostrador. La recepcionista lo miró con escepticismo. ¿Usted es el padre de la niña? Soy Damián, hizo una pausa buscando las palabras correctas. Soy familia. Sacó su billetera y colocó su tarjeta de crédito Black sobre el mostrador. Era el tipo de tarjeta que no tenía límite de gastos, el tipo que solo emitían para personas con patrimonios inmensos. Cualquier cosa que necesite, cualquier tratamiento, cualquier especialista, todo va a esta tarjeta. La recepcionista tomó el plástico y su actitud cambió inmediatamente cuando vio el nombre y el tipo de cuenta. Por supuesto, señor Valdés. Le asignaré a la familia nuestra suite privada inmediatamente. No, dijo Damián con firmeza. La van a tratar aquí mismo, como a cualquier otro paciente. El dinero no compra un mejor tratamiento médico, solo paga las facturas. Era la primera vez en su vida que rechazaba voluntariamente un privilegio que su dinero podía comprar. Valeria lo miró con una expresión que Damián no pudo interpretar completamente. Damián, no puedes hacer esto. ¿Por qué no? Porque no me conoces lo suficiente. Porque esto podría costar una fortuna y no sé cuándo podré pagarte de vuelta. Valeria, Damián tomó sus manos temblorosas entre las suyas. ¿Cuánto vale la pierna de Lucía? ¿Qué? Es una pregunta simple. ¿Cuánto dinero vale la salud de tu hija? No hay cantidad de dinero. Exactamente. No hay precio. Entonces, ¿por qué estamos hablando de dinero? En ese momento, una enfermera se acercó. Familia Torres, el doctor Méndez está listo para ver a Lucía. Siguieron a la enfermera a través de pasillos que olían a desinfectante y a esperanza desesperada. Lucía estaba en una cama de hospital que parecía demasiado grande para ella, con su pierna inmovilizada en una férula temporal. Había dejado de llorar, pero Damián pudo ver un dolor en sus ojos que ningún niño debería experimentar. Hola, campeona, dijo Damián suavemente, acercándose a la cama. ¿Cómo te sientes? Me duele, respondió Lucía con honestidad, pero la enfermera me dio algo que ayuda un poquito. ¿Todavía puedo ser doctora si tengo la pierna rota? Por supuesto que puedes, sonrió Damián, sintiendo que su corazón se partía y se reparaba al mismo tiempo.
Los mejores doctores son los que entienden lo que se siente estar lastimado. El doctor Méndez entró. Un hombre de mediana edad con cabello gris y ojos que habían visto demasiado sufrimiento, pero que aún mantenían una gentileza genuina. Buenas noches, Lucía. Soy el doctor Méndez y me voy a asegurar de que tu pierna se cure perfectamente. Se dirigió a Valeria y Damián. ¿Ustedes son los padres? Yo soy su madre, dijo Valeria. Y él es, vaciló. Un amigo muy cercano de la familia, completó Damián. Muy bien. He revisado las radiografías preliminares y tengo buenas y malas noticias. Damián sintió como Valeria se tensaba junto a él. La buena noticia es que es una fractura limpia en el hueso de la pantorrilla. Va a sanar completamente sin problemas a largo plazo. ¿Y la mala noticia? Preguntó Valeria. Necesita cirugía. Tenemos que insertar una placa pequeña y algunos tornillos para asegurar que el hueso se cure en la posición correcta. Sin la cirugía, existe el riesgo de que sane mal y cause problemas permanentes para caminar. ¿Cuándo? Preguntó Damián inmediatamente. Idealmente mañana por la mañana. Cada hora que esperamos aumenta las complicaciones potenciales. Hágalo, dijo Damián sin dudar. Damián, susurró Valeria, la cirugía V. A acostar. No me importa lo que cueste. El doctor Méndez los miró a ambos. ¿Hay algo más que necesiten saber? ¿Qué? Preguntó Valeria, y Damián pudo escuchar el miedo en su voz. Durante el examen noté algunas irregularidades en sus reflejos y coordinación que no son consistentes solo con la fractura. Recomiendo que, mientras está bajo anestesia para la cirugía de la pierna, también hagamos algunos estudios neurológicos. ¿Estudios neurológicos? Valeria se había puesto pálida. ¿Qué tipo de irregularidades? Podrían ser completamente normales, resultado del shock y el dolor, pero también podrían indicar algún tipo de condición neurológica subyacente que necesitaríamos monitorear. Damián vio cómo el mundo de Valeria se tambaleaba. Primero la pérdida del trabajo, luego los problemas financieros, ahora la pierna rota de su hija y, para colmo, la posibilidad de algo más serio. ¿Qué tipo de condición? Preguntó Damián, porque Valeria parecía incapaz de formar las palabras. No quiero especular hasta que tengamos más información. Podría ser algo tan simple como un déficit de atención o podría ser algo que requiera manejo médico a largo plazo. Hagan todos los estudios que necesiten, dijo Damián firmemente. Todo. No quiero que quede ninguna pregunta sin responder. Después de que el doctor Méndez se retiró para programar la cirugía, Damián y Valeria se sentaron en silencio junto a la cama de Lucía, quien finalmente se había quedado dormida gracias a los medicamentos para el dolor. #use arrow up and arrow down to select a turn, enter to jump to it, and escape to return to the chat. No sé cómo voy a agradecerte esto, susurró Valeria finalmente, con la voz quebrada. No me agradezcas, Valeria. Esto es más dinero del que he visto reunido en toda mi vida. ¿Cómo voy a? Valeria, mírame, la interrumpió Damián, girándose para quedar frente a ella. ¿Qué harías tú si los papeles estuvieran invertidos? Si yo fuera el que estuviera en aprietos y tú tuvieras los recursos para ayudar, ¿qué harías? Ayudaría, por supuesto, pero... No hay peros. Hace 4 horas, yo era un hombre que medía cada relación humana en términos de ganancia y pérdida. Pero tu hija, Damián miró a Lucía, quien dormía profundamente bajo el efecto de los sedantes. Tu hija me recordó algo esencial que había borrado de mi memoria. ¿Qué cosa? Que la vida no se trata de acumular riqueza. Se trata de encontrar a las personas por las que vale la pena gastarla. Valeria comenzó a llorar. No eran los sollozos desesperados de angustia de hace un rato, sino lágrimas de un alivio profundo mezcladas con algo que comenzaba a parecerse a la esperanza. ¿Puedo preguntarte algo? Dijo Damián con suavidad. Cualquier cosa. Aquella noche en el bufete Sterling & Thorne, cuando te exigieron que falsificaras esos documentos fiscales, ¿sabías que negarte te costaría tu carrera? Sí. ¿Y lo hiciste de todas formas? Sí.
¿Por qué? Valeria miró a su hija durmiendo con ternura infinita. Porque quería que Lucía creciera sabiendo que existen cosas más importantes que el dinero o el estatus. Quería que supiera que su madre eligió hacer lo correcto, incluso cuando era el camino más difícil. ¿Y te has arrepentido? Antes de esta noche, todos los días, admitió. Pero ahora, se detuvo. ¿Ahora qué? Ahora me doy cuenta de que si hubiera tomado la decisión fácil, nunca habríamos terminado en esa situación desesperada que nos llevó a conocerte. Y conocerte, la voz de Damián se suavizó, conocerte ha cambiado todo para mí. Damián sintió una conmoción en su pecho, una emoción que jamás había experimentado. No se trataba solo de atracción física o compatibilidad intelectual. Era el reconocimiento profundo de haber hallado a alguien cuyo sistema de valores se alineaba perfectamente con el tipo de hombre que él aspiraba a ser. Valeria, dijo tomando su mano, necesito decirte algo. ¿Qué pasa? Hoy, cuando Lucía subió esos 45 pisos para protegerte, comprendí algo. Esa clase de lealtad inquebrantable, esa clase de amor, no surge de la nada. Surge de tener una madre que le enseña con el ejemplo que la familia lo es todo, que las personas que amas valen cualquier sacrificio. ¿A dónde quieres llegar con esto? Quiero llegar al hecho de que he pasado 38 años construyendo una fortuna colosal, pero nunca he construido una familia. Y en una sola noche, ustedes dos me han mostrado lo que realmente vale la pena construir. Damián. Déjame terminar, pidió él gentilmente. No te estoy pidiendo nada imposible. No te estoy presionando para que sientas algo que no sientes, pero necesito que sepas que lo que está ocurriendo aquí, lo que siento por ti y por Lucía, no es lástima ni caridad. Es amor. Un amor real, aterrador y capaz de cambiar la vida. Valeria lo miró con lágrimas frescas brillando en sus ojos. Acabas de decir que me amas. Sí. Después de conocerme durante apenas 4 horas. A veces 4 horas son suficientes para reconocer lo que has estado buscando durante toda tu existencia sin saberlo. En ese instante, Lucía se removió en la cama, murmurando palabras inconexas en su sueño. Ambos adultos se giraron hacia ella y Damián pudo distinguir claramente lo que decía. Mamá. Damián, familia. Creo que ella ya nos considera una familia, susurró Valeria. ¿Y tú qué piensas? Pienso que hace 6 horas mi mayor preocupación era cómo demonios iba a pagar el alquiler del próximo mes. Y ahora estoy sentada aquí, junto a un hombre que acaba de prometerme que cuidará de mi hija como si fuera su propia sangre. ¿Y cómo te hace sentir eso? Asustada, esperanzada, confundida, agradecida, hizo una pausa y lo miró a los ojos, y enamorada. ¿Enamorada? Damián, he conocido a muchos hombres adinerados, pero nunca he conocido a un hombre rico que estuviera dispuesto a rechazar sus privilegios para asegurar que mi hija recibiera el mismo trato humano que cualquier otro niño. Nunca he conocido a un hombre que me mirara como si yo fuera un tesoro precioso cuando estoy en mi peor momento. Y creo que mi hija tenía toda la razón cuando dijo que tú eras alguien especial. Se inclinaron el uno hacia el otro y, cuando sus labios se encontraron por primera vez, fue con la dulzura de una promesa y la urgencia de 2 almas que habían encontrado algo que no sabían que estaban buscando. Cuando se separaron, Damián susurró. Mañana, después de la cirugía, tenemos que hablar sobre el futuro. ¿Qué tipo de futuro? El tipo de futuro donde ustedes dos nunca más tengan que preocuparse por dinero. Donde Lucía pueda asistir a la escuela que desee, donde tú puedas elegir trabajar en lo que te apasione porque quieres hacerlo, no porque tengas que sobrevivir. ¿Y qué obtienes tú a cambio? ¿Una familia? ¿Un propósito? ¿Una razón para levantarme cada mañana que vaya más allá de aumentar mi patrimonio? ¿Estás seguro de esto, Damián? Hace 6 horas era el hombre más rico y más solitario de la ciudad. Ahora soy un hombre que tiene todo lo que realmente importa. ¿Cómo no podría estar seguro? Mientras pasaban la noche en la sala de espera, turnándose para velar el sueño de Lucía, Damián se dio cuenta de que estaba experimentando una sensación completamente nueva,
La certeza de que el dinero era simplemente una herramienta para proteger a las personas que amaba, no el objetivo final de su existencia. Y por primera vez en 38 años, se quedó dormido no pensando en el mercado de valores o en su próxima adquisición inmobiliaria, sino en dos personas que habían entrado en su vida como un huracán y habían reorganizado completamente sus prioridades. Mañana traería la cirugía, los resultados de las pruebas neurológicas y decisiones que lo cambiarían todo para siempre. Pero esta noche, Damián Valdés se durmió como un hombre que finalmente había encontrado su hogar. El amanecer en el Hospital General San Lucas llegó acompañado del aroma a café quemado institucional y el sonido rítmico de los monitores médicos, componiendo la banda sonora de la noche más larga en la vida de Damián. Había dormido en una silla de plástico rígido durante 3 horas, con el cuello torcido en un ángulo que su quiropráctico privado habría considerado una emergencia médica, pero despertó sintiéndose más descansado que tras muchas noches en su cama de sábanas de seda italiana de $5,000. Valeria estaba despierta, sentada junto a la cama de Lucía, observando a su hija dormir con la intensidad de una madre que había aprendido que la vida podía volcarse en segundos. Sus ojos estaban hinchados por la falta de sueño, pero había una tranquilidad diferente en su postura que no estaba allí la noche anterior. «Buenos días», susurró Damián acercándose sigilosamente. «Buenos días», respondió Valeria sin apartar la vista de Lucía. «¿Dormiste algo?» «Lo suficiente». «¿Y tú?» No podía dejar de pensar en todo lo que pasó anoche. Finalmente lo miró y Damián vio una vulnerabilidad nueva en su mirada. ¿Todavía te parece real a la luz del día? ¿El qué? Todo esto. Nosotros. Un hombre como tú eligiendo a una familia rota como nosotras. Damián se sentó en la silla contigua, tomando la mano fría de ella entre las suyas. Valeria, ¿puedo contarte algo sobre mi vida? Por supuesto. Durante los últimos 15 años, me he levantado cada mañana en una mansión de 8 dormitorios donde el único sonido era el eco de mis propios pasos. He desayunado solo, he conducido al trabajo solo, he cenado solo y me he ido a dormir solo cada día. Su voz se quebró ligeramente. Pero esta mañana me desperté en una silla de hospital incomodísima y lo primero que vi fue a una mujer increíble velando el sueño de su hija, y pensé, esto es lo que se siente estar en casa. Valeria sintió cómo las lágrimas volvían a formarse en sus ojos. Damián. No, déjame terminar. Ayer, antes de conocerte, mi mayor preocupación era si debía comprar un edificio de oficinas en Miami o uno en Dallas. Problemas de rico, ¿verdad? Pero sentado aquí, viendo a Lucía respirar, dándome cuenta de que voy a ser parte de cada decisión médica, cada día escolar, cada pesadilla nocturna, cada pequeña alegría, nunca me había sentido más rico en mi vida. En ese momento, Lucía abrió los ojos lentamente, todavía aturdida por los medicamentos, pero consciente. Mamá. Damián. Aquí estamos, mi amor, dijo Valeria inmediatamente, inclinándose sobre la cama. Todavía me duele la pierna. Un poquito, pero no tanto como anoche. ¿Sabes qué, princesa? Dijo Damián acariciando su cabello. Hoy los doctores van a arreglar tu pierna completamente y después vas a poder correr otra vez. Vas a poder saltar, jugar fútbol, cualquier cosa que quieras hacer. ¿Y voy a poder ser doctora? Vas a ser la mejor doctora del mundo. El doctor Méndez apareció en la puerta, seguido por una enfermera que empujaba una silla de ruedas. Buenos días, familia. ¿Está lista nuestra paciente estrella? La palabra familia resonó en el aire como una afirmación oficial de algo que ya se sentía natural. ¿Tengo que ir en esa silla?, preguntó Lucía señalando la silla de ruedas con desconfianza. Es protocolo del hospital, sonrió el doctor Méndez. Pero, ¿puedes pretender que es tu carruaje real camino al castillo? ¿Puedo ser una princesa? Puede ser cualquier cosa que quieras ser, aseguró Damián, y había una promesa en su voz que iba más allá de ese momento. Mientras preparaban a Lucía para la cirugía, Damián notó cómo Valeria luchaba por mantener una sonrisa valiente. Sus manos temblaban mientras firmaba los formularios de consentimiento.
Y cuando llegó el momento de despedirse antes de que entrara al quirófano, finalmente se quebró. «Mamá, ¿por qué lloras?», preguntó Lucía alcanzando la mano de su madre. «Son lágrimas felices, mi amor. Estoy feliz porque te vas a sentir mejor muy pronto». «¿Y Damián va a estar aquí cuando despierte?». «No me voy a mover de aquí», prometió Damián besando su frente pequeña. «Cuando abras los ojos, voy a ser lo primero que veas». «¿Lo prometes?». «Lo prometo». Después de que se llevaron a Lucía al quirófano, Valeria y Damián se quedaron solos en la habitación, que de repente se sentía demasiado grande y demasiado silenciosa. «¿Cuánto tiempo dijo que tomaría?», preguntó Valeria, aunque Damián sabía que ella recordaba perfectamente que el doctor había estimado entre 2 y 3 horas. 2 a 3 horas, respondió gentilmente. ¿Quieres que vayamos a la cafetería? ¿Cuándo fue la última vez que comiste algo sólido? No tengo hambre. Valeria, Lucía va a necesitar que seas fuerte cuando despierte. Eso significa que necesitas cuidarte tú también. Fueron a la cafetería del hospital, donde Damián experimentó por primera vez la extraña democracia de la comida institucional. No importaba cuánto dinero tuvieras, todos recibían la misma bandeja de plástico, los mismos huevos revueltos que parecían haber sido cocinados la semana pasada y el mismo café que sabía como si hubiera sido filtrado a través de calcetines viejos. ¿Sabes qué es lo más extraño?, dijo Damián tomando un sorbo del café terrible. ¿Qué? He comido en algunos de los restaurantes más caros del mundo. He tenido chefs privados preparando cenas de $500 por plato. Pero sentado aquí contigo, comiendo estos huevos que probablemente violan al menos 3 leyes de la física, me siento más satisfecho que nunca. ¿Por qué crees que es eso? Porque por primera vez no estoy comiendo solo. Valeria jugó con su comida, claramente luchando con un pensamiento intrusivo. Damián, necesito preguntarte algo y necesito que seas brutalmente honesto conmigo. Siempre. Siempre. ¿Qué va a pasar cuando la novedad se desvanezca? Cuando Lucía esté bien, cuando ya no seamos la familia en crisis que despertó tu instinto protector. ¿Qué va a pasar cuando solo seamos personas normales con problemas normales? Era una pregunta que cortaba directamente hacia el corazón de los miedos de Damián. Miedos que ni siquiera sabía que tenía hasta ese momento. ¿Piensas que esto es solo una respuesta emocional a una crisis? No lo sé. Tal vez eres un hombre que está acostumbrado a arreglar cosas, a resolver problemas. Tal vez Lucía y yo solo somos tu proyecto más reciente. Damián empujó su bandeja a un lado y tomó las manos de Valeria sobre la mesa. ¿Puedo contarte algo sobre mi padre? Por supuesto. Mi padre construyó su fortuna comprando empresas en quiebra, arreglándolas y vendiéndolas por ganancias masivas. Era brillante en eso, pero también aplicaba la misma lógica a las personas. Si alguien en su vida tenía problemas, él los arreglaba con dinero y luego seguía adelante. Crecí pensando que esa era la forma normal de relacionarse con el mundo: encuentra un problema, aplica recursos, resuelve el problema, continúa con tu vida. Y hasta ayer, esa había sido mi aproximación a cada relación. ¿Qué cambió? Lucía. Cambió todo. Cuando subió esos 45 pisos para protegerte, no estaba pidiendo que yo arreglara un problema, estaba pidiendo que yo viera a su familia. Y cuando te conocí, cuando vi la forma en que has criado a esa niña extraordinaria a pesar de todas las dificultades, me di cuenta de que no quería arreglar tu vida. ¿Qué querías hacer? Quería ser parte de ella. En ese momento, el teléfono de Damián sonó. Era Elena, su asistente ejecutiva. Damián, disculpa que te moleste, pero tienes la reunión con los inversores japoneses en 2 horas y la presentación para el proyecto de Miami esta tarde. Y Elena, interrumpió Damián, cancela todo. Disculpa, ¿qué? Cancela todas mis reuniones de hoy. De hecho, vacía mi agenda de toda la semana. Damián, la reunión de Tokio lleva meses en preparación. Si la cancelas ahora, entonces la reagendamos. ¿Te puedo preguntar por qué?
Damián miró a Valeria, quien escuchaba la conversación con una expresión de asombro. Porque hay cosas más importantes que el dinero, Elena. Y me tomó 38 años aprender eso. Colgó el teléfono y se dirigió a Valeria. ¿Lo ves? No es una fase, no es una respuesta a una crisis. Es una elección consciente sobre lo que quiero que sea mi vida. Pero tu trabajo. Mi trabajo va a estar ahí mañana. Pero este momento, este día cuando se detuvo buscando las palabras correctas, cuando nuestra hija está en cirugía, este día no va a volver nunca. Valeria se quedó sin aliento. Dijiste nuestra hija. Es muy pronto para eso. ¿Lo es? No, Valeria sonrió a través de las lágrimas. Creo que Lucía ya te adoptó a ti de todas formas. Regresaron a la sala de espera, donde las siguientes 2 horas se sintieron como días enteros. Damián descubrió músculos que nunca supo que tenía mientras caminaba de un lado a otro del pasillo, y Valeria memorizó cada portada de revista en la mesa de centro sin leer realmente ninguna. Finalmente, el doctor Méndez apareció en la entrada, todavía con su ropa quirúrgica. ¿Cómo está? Valeria se levantó de un salto. La cirugía fue perfecta. El hueso está alineado correctamente, la placa está en su lugar y ella va a sanar completamente sin complicaciones. Damián sintió como si pudiera respirar por primera vez en 3 horas. ¿Y los estudios neurológicos? Ahí es donde se pone interesante, dijo el doctor Méndez, su expresión volviéndose más seria. Encontramos algo, pero no es lo que estábamos temiendo. ¿Qué encontraron? Preguntó Valeria, con la voz tensa. Lucía tiene lo que llamamos hipersensibilidad sensorial. Básicamente, su cerebro procesa la información sensorial de manera diferente a la mayoría. Es la razón por la que parecía tener reflejos inusuales. ¿Es algo malo? Preguntó Damián. No es bueno ni malo, es simplemente diferente. Muchos niños con esta condición son excepcionalmente inteligentes y creativos, pero a veces pueden tener dificultades en ambientes con demasiado estímulo sensorial. ¿Qué significa eso para su futuro? Preguntó Valeria. Con el apoyo adecuado, terapia ocupacional y posiblemente algunas modificaciones en su ambiente escolar, puede vivir una vida completamente normal. De hecho, muchos niños con esta condición sobresalen en campos que requieren atención extrema al detalle y pensamiento creativo. ¿Cómo la medicina? Preguntó Damián recordando el sueño de Lucía. Exactamente como la medicina. Cuando finalmente pudieron ver a Lucía en recuperación, estaba despierta pero aturdida, con su pierna envuelta en un yeso azul brillante que había insistido era su color favorito. Damián, fueron sus primeras palabras cuando lo vio. Aquí estoy, princesa. Te dije que estaría aquí cuando despertaras. Mi pierna está arreglada. Completamente arreglada. Vas a quedar como nueva. ¿Y todavía puedo ser doctora? Lucía, el doctor Méndez se acercó a la cama. No solo puedes ser doctora, sino que tu cerebro especial podría convertirte en una doctora extraordinaria. ¿Tengo un cerebro especial? Sí. Procesas el mundo de una manera única que podría ayudarte a ver cosas que otros doctores podrían pasar por alto. Los ojos de Lucía se iluminaron. ¿Como un superpoder? Exactamente, como un superpoder. Esa tarde, mientras completaban el papeleo para el alta médica, Damián tomó una decisión que cambiaría la dirección de su vida para siempre. Valeria. Dijo, hay algo que quiero proponerte. ¿Qué? Quiero que tú y Lucía se muden conmigo. Valeria se quedó inmóvil. ¿Qué? No como empleada, no como una situación temporal hasta que te estabilices. Como familia. Como mi familia. Damián, eso es. Sé que es rápido, sé que suena loco. Pero también sé que he pasado 38 años construyendo una vida que no significaba nada, y en 24 horas ustedes le han dado significado a todo. ¿Qué estás diciendo exactamente? Estoy diciendo que quiero despertar cada mañana sabiendo que Lucía está segura, que tú estás feliz, que ninguna de ustedes va a volver a preocuparse por dinero, oportunidades o si pueden permitirse llevar a su hija al médico.
¿Y qué obtienes tú? Una razón para vivir en lugar de solo existir. Valeria miró a Lucía, quien dormía pacíficamente, agotada por la cirugía y los medicamentos. ¿Puedo preguntarte algo? Cualquier cosa. ¿Estás preparado para las noches sin dormir cuando tenga pesadillas? ¿Para las aburridas reuniones de padres en la escuela? ¿Para enseñarle a manejar cuando tenga 16 y te dé un infarto? ¿Para asustar a los novios cuando tenga 18? Damián sonrió. Valeria, hace 24 horas no sabía que quería esas cosas. Ahora no puedo imaginar mi vida sin ellas. ¿Y qué pasa si no funciona? ¿Qué pasa si descubrimos que somos incompatibles cuando no estamos en modo de crisis? Entonces lo resolveremos juntos. Como hacen las familias reales. En ese momento, Lucía abrió los ojos y los miró a ambos. ¿De qué están hablando? Estamos hablando de ser una familia real, dijo Damián. Como vivir en la misma casa y cenar juntos todas las noches. ¿Exactamente así? Exactamente así. ¿Y Damián sería como mi papá? Damián sintió que su corazón se detenía un segundo. ¿Te gustaría eso? Sí. Siempre quise un papá que fuera bueno en baloncesto. Y si no soy tan bueno en baloncesto, entonces te voy a enseñar. Valeria los miró a ambos, a esa niña que había encontrado en Damián todo lo que había estado buscando en una figura paterna, y a este hombre que, contra todo pronóstico, había encontrado su corazón gracias a ellas. Había hallado en ellas todo lo que, sin saberlo, le había faltado a su existencia. Está bien, dijo Valeria finalmente, rompiendo el silencio. ¿Está bien, Damián? Repitió ella. Está bien, pero con una condición innegociable. ¿Cuál? Que entiendas que esto no es un cuento de hadas. Somos personas de carne y hueso con problemas reales. Lucía va a necesitar terapia intensiva para manejar su condición sensorial. Yo voy a necesitar tiempo y espacio para reconstruir mi carrera desde cero. Y tú vas a tener que aprender que el amor verdadero no siempre es sencillo ni conveniente. ¿Y estás dispuesta a enseñarme todo eso? Estamos dispuestas a enseñarte todo eso. Mientras abandonaban el hospital esa tarde, con Damián llevando a Lucía en brazos y Valeria caminando junto a ellos, él se percató de que, por primera vez en su vida adulta, no tenía un plan estratégico a 5 años. No tenía metas de rendimiento, estrategias de mercado o proyecciones de crecimiento trimestral. Lo que tenía era algo infinitamente más valioso, una familia que él había elegido y que, milagrosamente, lo había elegido a él de vuelta. Y eso era más que suficiente para comenzar. 3 meses después de mudarse a la imponente mansión de Damián, Valeria se despertó sobresaltada a las 5:30 de la madrugada. No fue por una alarma, sino por el sonido inconfundible de pies pequeños corriendo descalzos por el largo pasillo de mármol. Era el tercer episodio de Lucía esa semana. Las pesadillas habían regresado con una intensidad feroz que ninguno de ellos había anticipado. Mamá. Damián. La voz de Lucía rasgó la quietud matutina como un cuchillo afilado. Los doctores otra vez. Damián se levantó de un salto, sus instintos paternales recién adquiridos activándose antes de que su cerebro estuviera completamente despierto. En 3 meses había aprendido a distinguir entre los diferentes matices del llanto de Lucía, el grito de dolor físico, el llanto de frustración y el alarido de terror puro que brotaba de las pesadillas recurrentes sobre hospitales y procedimientos invasivos. Ya voy, princesa. Llamó Damián, poniéndose una bata apresuradamente mientras corría hacia la habitación de Lucía. La encontró sentada en el centro de su cama king size, una cama que él había insistido en comprarle bajo el argumento de que las princesas necesitan lechos de realeza. Tenía lágrimas surcando sus mejillas y el cabello pegado a la frente por el sudor frío. ¿El mismo sueño? Preguntó Damián con gentileza, sentándose en el borde del colchón. Lucía sintió, incapaz de articular palabra entre los sollozos. Damián la levantó en sus brazos, sorprendiéndose una vez más por lo pequeña y frágil que se sentía, y como cada una de sus lágrimas se sentía como una estocada en su propio corazón. ¿Sabes qué vamos a hacer?
Susurró Damián contra su cabello. Vamos a preparar chocolate caliente y vamos a hablar sobre por qué tu cerebro especial a veces crea sueños que se sienten demasiado reales. Con malvaviscos extra, sollozó ella. Con todos los malvaviscos que quieras. Valeria apareció en el marco de la puerta, luciendo unas ojeras profundas que habían surgido en las últimas semanas, cuando se hizo evidente que la transición a su nueva vida llena de lujos iba a ser más complicada emocionalmente de lo que cualquiera había previsto. ¿Otra vez?, preguntó, y Damián pudo escuchar la culpa impregnada en su voz. No es culpa de nadie, dijo Damián con firmeza, repitiendo una conversación que habían tenido demasiadas veces. El doctor Méndez nos advirtió que el trauma médico puede manifestarse así en niños con hipersensibilidad sensorial. Bajaron a la cocina, un espacio culinario que había costado más que la mayoría de las casas de la ciudad, pero que ahora estaba decorado con los dibujos de Lucía pegados en el refrigerador de acero inoxidable y cajas de cereales coloridos sobre las repisas de mármol importado. Allí, Damián había perfeccionado la técnica para hacer el mejor chocolate caliente del mundo, según la crítica experta de Lucía. Damián, dijo Lucía mientras él calentaba la leche, ¿puedo preguntarte algo? Siempre. En mi sueño, tú no estabas ahí cuando desperté en el hospital. Estaba sola y nadie sabía dónde estaban tú y mamá. Damián sintió que su corazón se partía en dos. Lucía, mírame. Ella levantó sus ojos grandes y húmedos hacia él. Te prometí que estaría ahí cuando despertaras, ¿verdad? Sí. ¿Y cumplí esa promesa? Sí. Bueno, ahora te voy a hacer una promesa aún más grande. Te prometo que nunca jamás vas a estar sola otra vez. No importa qué pase, no importa dónde estés, siempre voy a encontrar la manera de llegar a ti. Incluso si tengo que ir al hospital otra vez. Especialmente si tienes que ir al hospital otra vez. Incluso cuando sea muy vieja. ¿Cómo de 30 años? Damián soltó una carcajada. Especialmente cuando tengas 30. De hecho, probablemente voy a ser muy molesto preguntándote si estás bien a esa edad. Lucía sonrió por primera vez esa mañana. Como un papá real. Exactamente. Como un papá real. Mientras Lucía bebía su chocolate caliente y eventualmente volvía a quedarse dormida en el sofá de la sala, Damián y Valeria se quedaron en la cocina enfrentando una conversación que habían estado posponiendo y evadiendo durante semanas. No está funcionando, dijo Valeria finalmente, y las palabras quedaron suspendidas en el aire como una sentencia. Damián sintió un pánico puro recorriendo su espalda. ¿Qué no está funcionando? ¿Nosotros? ¿Esta situación? ¿Esta vida? Valeria gesticuló alrededor de la lujosa cocina. Damián, Lucía está teniendo más pesadillas ahora que cuando vivíamos en nuestro apartamento pequeño y precario. Yo me siento como una extraña en mi propia existencia. ¿Y tú? Se detuvo. ¿Y yo qué? Tú estás esforzándote tanto por ser perfecto que te estás perdiendo a ti mismo en el proceso. La acusación golpeó a Damián como un puñetazo físico. ¿Qué quieres decir? ¿Cuándo fue la última vez que fuiste a tu oficina por más de 2 horas? ¿Cuándo fue la última vez que tuviste una conversación sobre algo que no fuera Lucía o yo? ¿Cuándo fue la última vez que hiciste algo solo porque tú querías hacerlo? Damián abrió la boca para responder, pero se dio cuenta de que no tenía argumentos. Has convertido toda tu vida en cuidarnos, continuó Valeria, y eso no es saludable para ninguno de nosotros a largo plazo. Pensé que eso era lo que querías. Quiero un compañero, Damián, no un salvador a tiempo completo. Quiero que Lucía tenga una figura paterna, no un guardaespaldas que nunca la deja respirar por miedo a que algo le pase. La conversación fue interrumpida bruscamente por el timbre de la puerta principal. Damián frunció el ceño. Eran las 7 de la mañana, demasiado temprano para visitas sociales. Cuando abrió la puerta, encontró a Elena parada allí, con una expresión que él no había visto en 3 meses, pánico profesional absoluto. Damián, necesito que vengas a la oficina inmediatamente. Elena, ya hablamos de esto. Mi familia es mi prioridad ahora.
La familia Nakamura está en la ciudad solo por hoy. Si no cierras el trato del complejo de Osaka hoy mismo, perdemos la inversión de $500 millones. Damián se quedó inmóvil. El trato de Osaka había sido su proyecto insignia durante 2 años. $500 millones representaban no solo una ganancia masiva, sino también la expansión definitiva de su empresa al mercado asiático. ¿Por qué no me dijiste que venían? Te he estado enviando correos electrónicos urgentes durante 2 semanas. Has estado tan enfocado en... Elena miró hacia adentro, donde podía ver a Valeria observando la escena. En otras cosas, que no has estado prestando atención. Damián se dio cuenta de que Valeria tenía razón. Se había sumergido tanto en el papel del padre y esposo perfecto que había dejado que su imperio comercial comenzara a desmoronarse silenciosamente. Dame 5 minutos, dijo Damián a Elena, cerrando la puerta. Se volvió hacia Valeria, quien tenía una expresión indescifrable. Ve, dijo ella simplemente. ¿Qué? Ve a tu reunión, cierra tu trato. Sé Damián Valdés, el empresario implacable, por un día. Pero Lucía. Lucía va a estar bien. Yo voy a estar bien. El mundo no se va a acabar si no estás aquí vigilándonos por 8 horas. ¿Estás segura? Damián, necesito que entiendas algo. Me enamoré del hombre que tenía la confianza y la visión para construir un imperio, no del hombre que tiene miedo de dejar a su hija con una niñera por una tarde. Damián la miró por un largo momento, asimilando sus palabras. ¿Y si algo pasa? Entonces lo manejaremos juntos. Como una familia real. 2 horas después, Damián estaba sentado en su oficina ejecutiva por primera vez en 3 meses, sintiéndose extrañamente fuera de lugar en el espacio que había sido su segundo hogar durante 15 años. Los Nakamura, Hiroshi, el patriarca de 65 años, y su hijo Kenji, de 40, estaban sentados frente a él con la formalidad cortés que caracterizaba todas las negociaciones internacionales de alto nivel. Señor Valdés. Habló Hiroshi en un inglés cuidadosamente pronunciado, hemos estado esperando con interés cerrar este acuerdo, pero debo admitir que su ausencia en las comunicaciones recientes nos ha causado preocupación. Mis disculpas, respondió Damián, deslizándose de vuelta a su personalidad empresarial como si fuera un traje hecho a medida. He estado navegando algunos cambios personales importantes. ¿Matrimonio? Preguntó Kenji con una sonrisa educada. Algo así, sonrió Damián. Acabo de convertirme en padre. La expresión de ambos hombres japoneses cambió inmediatamente. En su cultura, la familia era sagrada, y convertirse en padre era una de las transiciones más respetadas en la vida de un hombre. ¡Felicitaciones!, exclamó Hiroshi. Esto explica todo. Un nuevo padre debe poner a su familia primero, es el deber honorable. Pero también, añadió Kenji con seriedad, un padre tiene el deber de asegurar el futuro financiero de su linaje. La reunión tomó un giro que Damián no había anticipado. En lugar de las tensas negociaciones financieras que había esperado, se convirtió en una conversación profunda sobre equilibrar la paternidad con las responsabilidades empresariales. Hiroshi compartió historias sobre criar a 3 hijos mientras construía su propio imperio inmobiliario, y Kenji habló sobre las lecciones de vida que había aprendido observando a su padre. La clave, dijo Hiroshi mientras firmaban los contratos 3 horas después, es enseñar a sus hijos que el trabajo duro y la dedicación son virtudes, pero también que hay tiempo para todo. ¿Qué edad tiene su hijo? Es mi hija. Y tiene 7 años. Hizo una pausa, sorprendiéndose a sí mismo por la honestidad. Y en realidad, es mi hijastra. Pero es tan mía como si la hubiera criado desde su nacimiento. Los mejores padres son los que eligen serlo, sonrió Hiroshi. Nuestro negocio en Osaka va a crear trabajos para miles de familias. Su hija va a estar orgullosa de saber que su padre ayudó a construir algo que alimenta a tantos hogares. Cuando Damián llegó a casa esa tarde, encontró algo que no esperaba. Valeria estaba sentada en la mesa del comedor con papeles esparcidos frente a ella.
Una computadora portátil abierta y una expresión de concentración intensa que él no había visto desde la noche en que se conocieron en el restaurante. ¿Qué es todo esto?, preguntó. He estado trabajando en algo, dijo Valeria levantando la vista con una sonrisa que era parte emoción y parte nerviosismo. Cuando dijiste que fueras a tu reunión, me di cuenta de algo. He estado tan enfocada en ser la compañera agradecida y la madre perfecta, que me olvidé de ser Valeria. ¿Y qué es esto? Un plan de negocios. Damián se sentó junto a ella, intrigado. ¿Para qué? Una firma legal especializada en representar a empleados que enfrentan dilemas éticos en el lugar de trabajo. Gente como yo, que se encuentra en situaciones donde tienen que elegir entre su sustento y sus principios. Damián revisó los documentos y su respeto por Valeria creció con cada página que leía. El plan era meticuloso, bien investigado y estaba lleno del tipo de pasión que él había perdido por su propio trabajo hacía años. ¿Cuánto tiempo has estado trabajando en esto? Empecé hace 2 semanas. Cuando me di cuenta de que me estaba volviendo loca sin tener mi propio propósito profesional. ¿Por qué no me lo dijiste? Porque tenía miedo de que pensaras que no estaba agradecida por todo lo que has hecho por nosotras. Valeria, Damián tomó sus manos, no quiero que seas agradecida. Quiero que seas feliz. Quiero que seas tú misma. En ese momento, Lucía apareció corriendo desde la sala de juegos con pintura en las manos y una sonrisa enorme. Damián. Mira lo que hice. Le mostró un dibujo que había estado haciendo, una familia de 3 personas paradas frente a una casa grande y colorida. Pero lo que llamó la atención de Damián no fue la casa o las figuras, sino las palabras escritas en la parte superior con letras torcidas de niño, mi familia perfecta imperfecta. ¿Familia perfecta imperfecta?, preguntó Damián. Sí, explicó Lucía seriamente. La maestra dice que las familias perfectas no existen. Pero las familias que se aman incluso cuando tienen problemas, son las mejores familias. Damián miró a Valeria, quien tenía lágrimas brillando en los ojos. ¿Sabes qué, princesa?, dijo Damián levantando a Lucía. Creo que tu maestra es muy inteligente. ¿Y sabes qué más? ¿Qué? No tuve pesadillas hoy porque recordé algo. ¿Qué recordaste? Que incluso cuando tienes miedo, tu familia siempre está ahí. Incluso si no están en el mismo cuarto, están en tu corazón. Esa noche, después de acostar a Lucía con una historia improvisada sobre una princesa que tenía su propio bufete de abogados y salvaba a otras familias del reino, Damián y Valeria se sentaron en su habitación teniendo la conversación más honesta que habían tenido desde que se mudaron juntos. Cometí un error, admitió Damián. Pensé que ser un buen padre y esposo significaba sacrificar todo lo demás. Pero hoy me di cuenta de que Lucía necesita ver que su papá es un hombre completo, con pasiones y ambiciones, no solo alguien que existe para cuidarla. Y yo cometí el error de pensar que ser una buena compañera significaba no tener mis propios sueños, respondió Valeria. Pero ver tu pasión por los negocios hoy me recordó que tengo mis propias batallas que luchar. Entonces, ¿qué hacemos? Encontramos el equilibrio. Tú trabajas, yo trabajo. Lucía crece viendo que los adultos que ama son personas completas con vidas plenas. ¿Y qué pasa si a veces no lo hacemos perfectamente? Entonces lo intentamos otra vez. Como dijo Lucía, somos una familia perfecta imperfecta. Damián la besó, y en ese beso había la promesa de algo más maduro que el amor desesperado nacido en el hospital. Era el amor de 2 personas que habían elegido conscientemente construir una vida juntos, con todos los desafíos, imperfecciones y alegrías que eso implicaba. Al día siguiente, Damián regresó a la oficina con un horario nuevo, trabajar intensamente de 9 a 3, y luego estar completamente presente para su familia. Valeria comenzó a trabajar en su firma legal desde la oficina en casa que Damián había habilitado para ella. Y Lucía empezó terapia con una especialista en trauma pediátrico que la ayudó a procesar sus experiencias médicas de una manera saludable. Las pesadillas no desaparecieron inmediatamente, pero se volvieron menos frecuentes.
Y cuando llegaban, ya no eran enfrentadas por una familia que caminaba sobre cáscaras de huevo alrededor del trauma, sino por una familia unida que había aprendido que la curación real viene de enfrentar los problemas juntos, no de pretender que no existen. Pero lo que ninguno de ellos sabía era que su mayor recompensa como familia estaba a solo unos años de distancia, y vendría en una forma que los obligaría a redefinir el alcance de su legado. 2 años después del día que cambió todo, Damián se encontró parado en el mismo lugar donde había conocido a Lucía, el piso 15 del edificio corporativo más alto de la ciudad. Pero esta vez no estaba solo esperando un elevador averiado. Esta vez estaba rodeado de 50 niños de la escuela primaria local, con sus ojos brillando de emoción mientras miraban por los ventanales del piso que ahora albergaba algo que no existía antes, la Fundación Familia Valdés Torres. Papá. Damián. Lucía, ahora de 9 años y radiante de confianza, corrió hacia él con un certificado en sus manos. Gané el concurso de ciencias. Mi proyecto sobre cómo el cerebro procesa diferente en algunas personas ganó el primer lugar. Damián la levantó en sus brazos, su corazón hinchándose con un orgullo que había aprendido era infinitamente más satisfactorio que cualquier éxito comercial. Estoy tan orgulloso de ti, princesa. ¿Qué vas a hacer con el premio? Vamos a donarlo a la fundación para que más niños como yo puedan entender que ser diferente es ser especial. Era exactamente el tipo de respuesta que Damián había llegado a esperar de la niña que había transformado su comprensión de lo que significaba el éxito verdadero. La fundación había comenzado como una idea simple para ayudar a familias monoparentales que enfrentaban crisis médicas, pero en 2 años había crecido hasta convertirse en un pilar de la comunidad. Tenía programas de becas educativas, servicios de terapia familiar, un fondo de emergencias médicas y, más recientemente, un programa de mentoría donde empresarios exitosos eran emparejados con madres solteras emprendedoras. Señor Valdés, una voz familiar lo saludó desde atrás. Se volteó para ver a Mariana González, una de las primeras beneficiarias de la fundación. Hace 18 meses, Mariana había sido una madre soltera desesperada con un hijo autista que necesitaba terapia especializada que no podía costear. Ahora estaba de pie frente a él en un traje profesional, con una sonrisa que irradiaba confianza. Mariana, ¿cómo está todo? Increíble, respondió ella con los ojos brillantes. Quería que supieras que mi firma de consultoría acaba de cerrar su primer contrato de 6 cifras. Y todo comenzó con el programa de mentoría de tu fundación. ¿Y cómo está Miguel? Próspero. Su terapia ha sido tan exitosa que ahora está ayudando a otros niños en su escuela que también están en el espectro autista. Dice que quiere ser terapeuta cuando sea grande, como las personas que lo ayudaron a él. Eran conversaciones como esta las que habían convencido a Damián de que había encontrado su verdadero propósito. Su imperio comercial seguía creciendo, de hecho, había tenido su año más exitoso, pero ahora cada dólar ganado tenía un significado que iba más allá de la acumulación personal. Damián. Valeria apareció a su lado llevando una carpeta gruesa y una sonrisa que todavía hacía que su corazón se saltara a latidos. Su firma legal, Defensores de la Integridad, se había convertido en una de las más respetadas de la ciudad. Había ganado casos de alto perfil que habían cambiado políticas corporativas y protegido a docenas de trabajadores que habían tenido el valor de defender lo correcto. ¿Cómo fue la reunión con el Consejo de Educación? Preguntó Damián. Aprobaron nuestro programa piloto, exclamó Valeria. Vamos a implementar talleres de inteligencia emocional y procesamiento sensorial en todas las escuelas primarias del distrito. Lucía va a ser nuestra embajadora estudiantil. ¿Qué significa embajadora estudiantil? Preguntó Lucía, habiendo escuchado su nombre. Significa que vas a ayudar a otros niños a entender que tener un cerebro que funciona diferente no es algo de lo que avergonzarse, sino algo que celebrar, explicó Valeria. Como tu superpoder. Exactamente como mi superpoder. En ese momento, Elena se acercó con una expresión que Damián había aprendido a reconocer, tenía noticias importantes. Damián, acaba de llegar una llamada que creo que querrás tomar. ¿De quién? De la oficina del alcalde.
Quieren nombrarte Ciudadano del Año por el impacto de la fundación en la comunidad. Damián miró a su alrededor. A las familias que llenaban el espacio, a los niños jugando en el área diseñada para ellos, a su esposa que había construido una carrera ayudando a otros, y a su hija que había convertido su condición en una plataforma de ayuda. Diles que es un honor, dijo finalmente, pero que el verdadero premio ya lo tengo aquí. Esa tarde, mientras la familia cenaba en su comedor, ahora decorado con obras de arte de Lucía y fotos de todas las familias que habían ayudado, Valeria hizo un anuncio que cambió la atmósfera de la habitación por completo. Tengo algo que decirles, dijo con la voz temblando ligeramente de emoción. Damián y Lucía la miraron expectantes. Fui al doctor hoy. Damián sintió un momento de preocupación instintiva. ¿Estás bien? Estoy más que bien. Valeria sonrió, lágrimas de alegría formándose en sus ojos. Estoy embarazada. El silencio que siguió fue tan profundo que se podría haber escuchado caer un alfiler. Entonces, Lucía gritó con tal alegría que probablemente se escuchó en toda la mansión. Voy a ser hermana mayor. Voy a tener un hermanito o hermanita. Damián se quedó inmóvil procesando la noticia. Después de todo lo que habían pasado, después de construir su familia de una manera tan no tradicional, la idea de tener un hijo con Valeria se sentía como la culminación perfecta de su historia. ¿Cómo te sientes al respecto?, preguntó Valeria, claramente buscando su reacción. Me siento como el hombre más afortunado del mundo, respondió Damián, levantándose para abrazarla. ¿Y sabes qué es lo mejor?, interrumpió Lucía con la emoción pura de un niño. ¿Qué, princesa? Que este bebé va a crecer sabiendo desde el primer día que tiene la mejor familia del mundo. No va a tener que esperar 9 años para encontrar a su papá como yo. Las palabras de Lucía golpearon a Damián con una fuerza emocional abrumadora. Se arrodilló para quedar a su altura. Lucía, quiero que entiendas algo muy importante. ¿Qué? Cuando tu hermanito o hermanita nazca, eso no va a cambiar ni por un segundo cuánto te amo. Eres mi primera hija, mi princesa, la niña que me enseñó lo que significaba ser padre. Nada va a cambiar eso jamás. Lo sé, Lucía sonrió con una sabiduría que iba más allá de sus años. Porque el amor no se divide, se multiplica. Eso es lo que tú me enseñaste. 6 meses después, en el mismo hospital donde había comenzado su transformación como padre, Damián sostuvo por primera vez a su hijo, Damián Jr., mientras Lucía miraba con fascinación desde su silla junto a la cama. Es tan pequeñito, susurró Lucía con reverencia. Tú eras así de pequeña cuando te cargué por primera vez, murmuró Damián, recordando el momento después de su cirugía. ¿En serio? Bueno, tal vez un poquito más grande, rió Damián, pero igual de perfecta. Valeria, a pesar del cansancio del parto, irradiaba una felicidad que iluminaba toda la habitación. ¿Sabes qué estoy pensando?, dijo ella. ¿Qué? Estoy pensando en esa primera noche en el hospital, cuando me dijiste que querías ser parte de nuestra familia. ¿Alguna vez imaginaste que llegaríamos aquí? Nunca imaginé que podría ser tan feliz, admitió Damián. Pero sobre todo, nunca imaginé que encontraría mi propósito real en la vida. ¿Y cuál es tu propósito real? Amar a mi familia, protegerla y enseñar a mis hijos que el verdadero éxito se mide en cuántas vidas tocas, no en cuánto dinero acumulas. En ese momento, el doctor Méndez, el mismo médico que había operado la pierna de Lucía años antes, entró para el chequeo de rutina. Doctor Méndez, exclamó Lucía. Mire, tengo un hermano. Veo eso, sonrió el doctor. ¿Y cómo se siente ser hermana mayor? Es la mejor sensación del mundo. Voy a enseñarle todo lo que sé. ¿Cómo qué? Como que las familias se cuidan unas a otras. Como que ser diferente es especial. Y como que a veces los mejores papás son los que te eligen, no solo los que te hacen. El doctor Méndez miró a Damián con una expresión de profundo respeto. ¿Sabe, señor Valdés?
En 20 años de medicina he visto muchas familias en crisis, pero pocas veces he visto una transformación tan completa como la suya. ¿Qué quiere decir? La primera noche que los conocí, vi a un hombre rico dispuesto a pagar facturas médicas con frialdad. Pero ahora veo a un padre que ha cambiado no solo su propia vida, sino las vidas de cientos de familias a través de su fundación. Eso es un legado real. 3 años después, en el 5º aniversario de la Fundación Familia Valdés Torres, Damián se encontró parado en un podio frente a más de 500 personas en el salón de eventos más grande de la ciudad. Pero esta vez no estaba hablando como CEO de una corporación, hablaba como padre, esposo y defensor de las familias. Hace 5 años, comenzó su discurso, yo era un hombre que medía el éxito en dólares y centavos. Tenía todo lo que el dinero podía comprar, pero no tenía lo único que realmente importaba, una familia que me amara por quien era, no por lo que tenía. La audiencia estaba completamente silenciosa, pendiente de cada palabra. Pero entonces, una niña de 7 años subió 45 pisos para pedirle ayuda a un extraño por su mamá. Y en ese momento, mi vida cambió para siempre. Miró hacia donde estaban sentadas Valeria, Lucía, ahora de 12 años y más segura que nunca, y Damián Jr. De 3 años, la imagen viva de su padre pero con los ojos expresivos de su madre. Esa niña me enseñó que el verdadero valor no se encuentra en lo que acumulas, sino en lo que estás dispuesto a dar. Me enseñó que la familia no se trata de sangre, sino de elección. Me enseñó que el amor verdadero no es una transacción, sino una transformación. La audiencia comenzó a aplaudir, pero Damián levantó su mano pidiendo un momento más. Pero la lección más importante que aprendí es esta. Cuando abres tu corazón para ayudar a una familia, no solo cambias sus vidas, también cambias la tuya. Y cuando esas familias sanan y crecen, comienzan a ayudar a otras. Y así es como cambiamos el mundo. Una familia a la vez, un acto de amor a la vez. Se volteó hacia Lucía, quien estaba sentada en primera fila. Lucía, ¿puedes venir aquí un momento? Lucía caminó hacia el podio con la confianza de alguien que había aprendido que ser diferente era su fortaleza. Damas y caballeros, dijo Damián poniendo su brazo alrededor de su hija, esta es la niña que me salvó. No solo me salvó a mí, sino que me enseñó cómo salvar a otros. Papá, Lucía tomó el micrófono con naturalidad, hay algo que quiero decir. Adelante, princesa. Hace 5 años yo era una niña asustada. Pero no me daba vergüenza pedir ayuda porque mamá me enseñó que ser valiente significa hacer lo correcto. Su voz se hizo más fuerte. Y quiero que todos los niños sepan algo. No importa que tan difícil sea tu situación, siempre hay esperanza. A veces la ayuda viene de donde menos lo esperas. Y a veces, pedir ayuda es el comienzo de algo increíble. La ovación fue ensordecedora. Pero lo que vino después fue lo que Damián recordaría por el resto de su vida. Y ahora, continuó Lucía, quiero leer algo que escribí. Sacó un papel doblado. Mi papá no me hizo, pero me eligió. Mi papá no me conocía cuando nací, pero me amó desde el momento en que me conoció. Mi papá no tenía la obligación de cuidarme, pero decidió que quería hacerlo para siempre. Y por eso mi papá no es solo mi papá, es mi héroe. Gracias por enseñarme que las mejores familias no son las que el destino te da, sino las que el amor construye. Te amo más que a todas las estrellas. En ese momento, abrazando a su hija en el escenario con Valeria y el pequeño Damián uniéndose a ellos, él entendió que había encontrado un legado más valioso que cualquier fortuna. No serían los edificios los que la gente recordaría, sino las familias que había ayudado y el amor que había sembrado. Esa noche, cuando todos dormían, Damián escribió en su diario, hoy me di cuenta de que soy el hombre más rico del mundo. No por el dinero, sino por el amor recibido. Y la mejor parte es que esta riqueza solo crece cuando la compartes. Cerró el diario y revisó a sus hijos una última vez. Luego se acostó junto a Valeria, quien murmuró dormida. Te amo, Damián. Yo también te amo, susurró él. A ti, a nuestros hijos y a nuestra vida perfecta e imperfecta.
Y mientras se quedaba dormido, Damián Valdés sonrió sabiendo que el amor verdadero era el único legado que realmente importaba.